Hace casi 5 años se lanzó a la venta el iPhone X y sé que muchos quieren saber si después de tanto tiempo aún vale la pena comprarlo, y por eso les traigo este video. Es para contarles mi opinión, pero para que al final sean ustedes mismos que decidan si vale la pena o no. Antes de empezar este video quiero decirte que tienes que tener muchas cosas en cuenta a la hora de comprar un iPhone de segunda mano, y por eso les dejaré este video en la descripción. Así que comencemos. Vamos a empezar con lo que se ve a simple vista, o sea, me refiero al diseño. Para mí tiene un diseño moderno, por así decirlo, y a la vez muy bonito a la vista. Si lo comparamos con un iPhone 11 o un iPhone 12, es obvio que vamos a sentir que está un poco anticuado, pero eso no define que sea bueno o no. Entonces vamos a hablar de sus especificaciones, al menos lo más importante, o sea, lo que se necesita saber, ya que yo quiero que este tipo de video sea lo más sencillo de entender para cualquier persona. Y teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con el tamaño de la pantalla. Contamos con una pantalla OLED de 5.8 pulgadas, lo que es una pantalla bastante aceptable para la mayoría de los usuarios. Se puede decir que es un tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeña. Y hablando de la pantalla, contamos con un notch bastante notable. A mí no me molesta, pero a algunas personas simplemente no le agrada la idea de que se lleve una parte de la pantalla en eso. Creo que no se podía hacer mejor de ahí, al menos para ese tiempo, para que el Face ID funcione correctamente, y yo creo que por eso fue que lo hicieron de esa manera. Cuenta con 3 GB de RAM, almacenamiento que viene de 64 a 256 GB de memoria, procesador A11 Bionic, 2700 mAh de batería y pesa unos 174 gramos. También contamos con resistencia al agua IP67, lo que para esta fecha no puedo tomarlo mucho en cuenta, ya que la mayoría de estos celulares ya se han desarmado para cambiarle la batería o para cambiarle cualquier otro componente. Y aún así, suponiendo que nunca se le haya desarmado el teléfono, vamos a suponer que nunca se haya desarmado el teléfono, meter un teléfono al agua a propósito es querer perder tu dinero, pero al final ustedes son los que saben. Siguiendo con las especificaciones, en las opciones de desbloqueo contamos con Face ID, o sea, el desbloqueo facial, lo que para mí responde bastante bien, incluso en lugares con poca luz. Apple nunca decepciona en ese sentido, pero por el lado negativo, mucho cuidado con las caídas, ya que es demasiado fácil dañarlo. Después de eso tenemos el típico desbloqueo de 4 o 6 números y un desbloqueo alfanumérico para poder escribir lo que queramos. Pasemos rápidamente a las cámaras, donde las imágenes hablan por sí solas. Y como pueden apreciar, no tiene mucho que envidiar. Y no es como que está en el top de las mejores cámaras, pero es algo que no te va a decepcionar. Al menos que ya seas muy exigente o vengas de tener dispositivo muy top, como lo es un 13 Pro Max o un S21 Ultra, ya ahí entonces las cosas cambian. Tenemos modo retrato que funciona muy bien, opciones de cámara lenta o cámara rápida y la panorámica, que la verdad es algo que pocos usan, pero no está de más tenerla, al menos yo no la uso. No tenemos modo noche, y hablando de eso, yo creo que en la oscuridad, o sea, no en la oscuridad obviamente, en la oscuridad no se va a ver nada, pero un ejemplo, en lugares con poca luz, funcionaría un 7 de 10, ni tan mal ni tan bien. Entonces, en mi opinión, también en la cámara frontal, como ven en el grabado, o sea, ya sea en una foto o en el grabado de video, para mí es un 8 de 10. Pasamos rápidamente a la batería, cómo es su rendimiento, qué tanto dura. Y como les dije al inicio del video, tiene una batería de 2700 mAh. Si lo compras con una batería original, lo más probable es que ya esté muy desgastada la batería por obvias razones. Pero el punto aquí es que si lo usas para redes sociales, más o menos un uso típico, puede que te dure de 1 a 7 horas o 6 horas sin tener que cargarlo. Pero si eres muy activo en las redes sociales, puede que te dure de 1 a 4 horas. Claro, eso en caso de que le pongas una batería nueva, ya que el consumo del iPhone X es demasiado alto o muy alto, para no exagerar. Entonces, en caso de que te gusten mucho los juegos, en mi experiencia, o sea, mi experiencia personal, sería pasar de 100 a 10% de batería
en algunas 2 horas continuas, o sea, jugando continuamente 2 horas más o menos, de 100 a 10%, lo que es bastante poco. Obviamente se descarga muy rápido, puede que dure más, pero eso sería un estimado que también va a variar dependiendo del juego que tú estés jugando, valga la redundancia, entre otras cosas. No se pueden asustar por eso que dije de la batería, ya que todos los dispositivos no están en las mismas condiciones que el mío. Entonces, hablando de juegos, su rendimiento es muy bueno en juegos como PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends o Free Fire. Aunque Free Fire no cuenta porque Free Fire tiene una optimización para jugarlo hasta en una estufa. O sea, ese juego está hecho para casi todos los dispositivos. Entonces, algo negativo que es precisamente a la hora de jugar es que los iPhone X notaremos que se calienta un poco, lo que obviamente es algo normal porque los juegos exigen mucho. Entonces eso va a depender también de las condiciones del dispositivo, como mencioné, lo que dije anteriormente, y también de la exigencia del juego en cuestión, lo que hará que se descargue aún más rápido. Cuando los teléfonos se calientan, obviamente el consumo sube. Entonces, para que no se asusten, como le dije, eso no es igual en todos los dispositivos, específicamente que estamos hablando del iPhone X. En cambio, sí lo recomiendo muchísimo para aquellas personas que lo usan para redes sociales, llamadas y todo lo demás, o sea, lo típico, ya que contamos con todo lo necesario para decir que tenemos un buen teléfono, con una buena cámara, buena resolución de pantalla, muy buen diseño, responde muy bien a la hora de abrir aplicaciones, entre otras cosas. Creo que lo único que se queda un poco corto es con la batería. Ese es el problema. Y para solucionar eso, entre comillas claramente, contamos que el teléfono es compatible con carga rápida, lo que nos ayudará a que pasemos muy poco tiempo conectado al enchufe. Entonces, vamos a suponer que lo ponemos a cargar ahora y dentro de 1 hora y media más o menos ya lo llevaremos al 100%, lo que está demasiado aceptable. Obviamente no lo podemos comparar con otros dispositivos. También teniendo en cuenta que tiene carga inalámbrica, pero la verdad es que es bastante lenta, o sea que no podemos contar mucho con eso, con la carga inalámbrica. Como saben, el celular salió hace unos años, pero hasta la fecha todavía tenemos la última actualización que va por el iOS 15, lo que no sé hasta cuándo, o sea, no sé hasta cuándo dejarán de recibir actualizaciones los iPhone X. Seguramente van a pasar varios años y llegaremos hasta la, no sé, iOS 16, iOS 17, si es así que se llama, puede ser que le cambien el nombre. Lo que sí es seguro es que aún así van a pasar de 3 a 4 años antes de que el dispositivo se quede muy atrás. Porque vamos a suponer, vamos a tomar como ejemplo el iPhone 6S Plus, que salió hace muchísimo tiempo más atrás que el iPhone X, y todavía al día de hoy hay muchas personas que todavía les sirve de algo ese dispositivo. En cuanto al sonido, tenemos un parlante en la parte inferior derecha y en la parte superior contamos con un parlante más pequeño para las llamadas, pero este parlante también sirve a la hora de jugar y ver video, ya que los dos en combinación, el de abajo y el de arriba, hacen la función de estéreo a la hora de hacer esas funciones, o sea, jugar o ver un video. Entonces, en resumen de eso, le doy un 9 de 10 en el sonido en cuanto a mis gustos personales. Hablando del sonido, este celular no cuenta con jack de audífonos, por lo que tenemos que usar audífonos Bluetooth o audífonos Lightning, que son los que van conectados directamente en el puerto de carga, por lo que no podemos usarlo al mismo tiempo cargando, al menos que contemos con un adaptador si es que lo quieres utilizar de esa manera. Entonces, tiene que tener en cuenta que ya eso es un gasto aparte, obviamente. Con esto ya sacamos a relucir las partes más importantes, o sea, lo que tenemos que saber a la hora de comprar este equipo en este 2022. Pero en conclusión, ¿qué es lo que recomiendo yo? Para mí es un buen teléfono y lo recomiendo muchísimo, pero también va a depender de tu presupuesto. Vamos a seguir la línea de iPhone, o sea, no voy a mencionar ni Samsung, ni Xiaomi, ni ningún otro teléfono. Vamos a seguir lo que le sigue al iPhone X. Entonces, puede que existan varias opciones, así como lo es el iPhone XR o el iPhone XS o incluso el iPhone 11.
que dependiendo de los gigabytes puede que aparezca más o menos al mismo precio que el iPhone X. Recomiendo el XS, ¿por qué? Porque en cuanto a velocidad y en algunas otras especificaciones, bueno, podemos hablar de eso en otro video para no hacer este video más largo. El XS sobresale más. Ya saben, si quieren que le haga un vale la pena del XS, por favor déjenlo en los comentarios. Entonces, vamos a compararlo con el iPhone XR y el iPhone 11. Son muy parecidos esos dos, los mencionados anteriormente, pero comparado con el iPhone X, la pantalla le sobresale muchísimo más en la calidad, ya que son inferiores, pero en el rendimiento del iPhone XR y el iPhone 11 son mucho mejor, ya sea la batería o ya sea en el procesador. Es mucho mejor en esos dos equipos. Si quiere que le traiga un video de si vale la pena cualquiera de estos dos equipos o incluso los dos juntos, déjamelo en los comentarios. No quiero abundar en los precios, o sea, los precios del iPhone X ni en ninguno de los otros mencionados, porque eso va a variar mucho dependiendo del país. Lo que voy a hacer es que voy a dejar el precio en mi país en el video, ahí lo estarán viendo, y con eso lo van a convertir a la moneda de su país. Pero quiero decirle que eso no va a hacer que ya sepan el precio exacto, porque eso varía mucho de país en país, incluso dentro de un mismo país, valga la redundancia, ya que lo he mencionado tanto. Eso varía, porque un ejemplo, no es lo mismo comprarlo aquí donde yo me ubico, que no voy a decir dónde, pero comprarlo en la capital de mi país, incluso puede ser que sea más barato, o en otros lugares, ya sea en otra ciudad o lo que sea. Entonces, por eso no quiero abundar mucho en los precios, pero yo sí sé que son muy parecidos los precios de los anteriores equipos mencionados. Entonces dime tú qué opinas de todo lo que dije, o sea, del iPhone X. Si tienes un iPhone X, por favor, dejas una opinión en los comentarios para que los próximos compradores de iPhone ya sepan lo que van a hacer. Entonces, gracias por visitarnos y no te olvides de suscribirte.